Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Mauro Inc. y hoy tenemos un nuevo capítulo de historias de pesca aquí en el canal. En esta ocasión les voy a pedir que no se muevan de ahí, porque si les gustan las truchas grandes, en este capítulo vamos a ver pesca de truchas grandes. Esta fue la primera salida que nosotros hacíamos junto a un guía contratado por nosotros, pero no quiero andar en detalles ahora. Los quiero invitar a que disfrutemos juntos de estas increíbles imágenes. En esta oportunidad vamos a estar compartiendo una de las primeras salidas que hicimos pescando con mosca junto al Vasco Huebra, un gran pescador y guía de pesca de la Patagonia Argentina, en este momento instalado en el norte del país. Salimos de Mendoza muy temprano por la mañana con la idea de llegar lo más rápido posible a Piedra del Águila para allí encontrarnos con el Vasco y al otro día emprender la salida de pesca. Ese viaje fue larguísimo, fue eterno. Muchísimos kilómetros hay entre Mendoza y Neuquén, justo en la localidad allí de Piedra del Águila. Manejé solo, por ende cuando llegué estaba fusilado, muerto. Nos encontramos con el Vasco, nos fuimos a comer, obviamente él se iba a quedar con nosotros parando en la cabaña que nosotros habíamos alquilado durante los 2 días de pesca que teníamos con él, y allí fue que nos encontramos con él, en la puerta de la cabaña. Ingresamos a la cabaña, nos acomodamos, yo estaba muerto, por ende me dormía prácticamente sentado en cualquier lado. Comimos rápidamente y esa noche me fui a dormir muy temprano. Apenas terminé de cenar, me fui a acostar para poder recuperarme y al otro día comenzar a pescar cerca de las 7, 8 de la mañana. Lamentablemente esa noche el Vasco y Gustavo Gómez, que fue mi otro compañero de pesca con quien fuimos en este viaje, se quedaron hablando, charlando luego de la cena y lamentablemente digo porque había una botella de whisky que teníamos por ahí y terminaron hablando toda la noche de pesca y tomándose toda la botella de whisky que supuestamente era para una ocasión especial en el caso que lográramos grandes capturas. Al despertarme a las 8 de la mañana fue una sorpresa ver que ninguno de los dos se despertaba. Yo súper entusiasmado con la pesca y con la idea de salir a pescar este lugar, empecé a prepararme, empecé a preparar el desayuno, comencé a hacer todos los preparativos necesarios para que lo único que hicieran ellos fuera levantarse, desayunar y salir a pescar. Lamentablemente esto no sucedía, ellos no se despertaban y al correr del tiempo y de los movimientos que hacía para tratar de despertarlos, al rato se despertaron, en un estado terrible. Dije, esto no es posible, estaban los dos liquidados. Entonces, a partir de ahí, traté de despertarlos y ayudarlos a despabilarse con café. En el momento en el que tomaron un poco más de color en cuanto al estado general en el que se encontraban, fue que emprendimos el viaje al río Limay. Al llegar al lugar de pesca, al río Limay, fue que nos encontramos con unas condiciones espectaculares en cuanto al día y al clima, pero lamentablemente había muchísimo viento. Esto nos llevó a intentar pescar durante la mañana con un equipo 8, precisamente con un equipo grande, para lograr lanzamientos muy largos, porque había que lograr grandes distancias para poner la mosca, y de esa manera tener la posibilidad de pescar alguna gran trucha. Esto fue durante todo el transcurso de la mañana y sin resultados positivos. Durante toda la mañana pescamos y lanzamos con los equipos 8 a tal punto que nos dolían los brazos de tanto lanzar. Fue el momento al mediodía de cortar con el tema de la pesca y sentarnos a disfrutar un asado en compañía del Vasco. Ese momento la verdad que fue espectacular, no hubo demasiado que hablar de pesca en esa mañana, pero sí nos contó un montón de anécdotas y de circunstancias de pesca que posiblemente viviríamos luego. Al terminar el almuerzo fue que el entusiasmo nos llevó a desesperadamente meternos nuevamente en el río, pero esta vez hicimos un cambio. Como las cañas eran demasiado pesadas y el equipo era demasiado pesado para estar tantas horas casteando, fue que decidimos pescar con equipos más chicos. Gustavo Gómez tomó su caña número 5 y yo me dirigí al río con una caña número 6. Ese fue el equipo elegido para lo que nos quedaba de pesca durante la tarde. Y no van a creer lo que nos sucedió. Al momento de ingresar al río no lográbamos la distancia correcta, ni hablar que el viento seguía. Por ende, necesitamos lograr lanzamientos más largos. Al correr de las horas fue que fuimos logrando mayor distancia y en ese momento el Vasco nos presta una mosca a cada uno. Una mosca articulada, blanca, de gran tamaño y nos decía de que esa mosca era infalible, que esa mosca iba a lograr pescar en ese lugar. Y así fue. Observen lo que Gustavo pescó en ese preciso momento. Con esto saca la foto nomás. Ya sé cómo se prende, ¿no es cierto? Sí. Listo. Listo. No. Ahí no me quedas. Ahí va a ser la punta. ¿Sí? Vos atrás. Que nunca la trucha te puede agarrar. ¿Estamos?
se está enojando. Seguí trayendo, vamos. Tensión, ¿eh? La trucha no se vio todavía. Vos no te vas a pasar que la trucha no vea a otra persona, quédate atrás de él. La trucha todavía no se enteró de que el prima esa que vos la estás pegando. Preparate cuando se entere. Cale. ¿Eso? ¿Viste lo que hizo? Ahí queda. Bueno, ahora se enteró. Si es floja, tráela. Si ella nos sigue robando, ahí te robo. Cuando ella nos lleva, te está diciendo, dale, llévame, te estoy diciendo. ¿Eh? Chancha que levantó. Ponga las patas ya. Dale si te pide. La cola, bien agarrado, firme, firme. Metelo bajo la base. Corriente en contra, eso es corriente a favor, apuntando para allá. Sí, arrodilla, vamos. Pasa. Firme, ¿estamos? Cuando el pescado esté recuperado, te avisas a aquel para que saque la foto. Escuchame.
Vas a hacer esto. Vos lo tenés así. ¿No es cierto? Sí. Vas a hacer esto. Acá. Bien. Ahí. ¿Estamos? Bien. Ahí. En esta posición las manos. Bien. Abajo el agua, que él no se sabe si está listo. ¿Estás listo vos? Vamos, cuando quieran. Arriba, vamos. Ahí. Espectacular. ¿Ah? Bueno, ahora no la solté. ¿Será que me falta la foto con la filmación? Pará. 3.200 más o menos. Ahí te quedas quieto, Al lograr esa captura obviamente nos entusiasmamos muchísimo con Gustavo y dijimos muy posiblemente podíamos seguir pescando truchas de ese tamaño. Y no faltó mucho para que yo lograra una gran captura. Estas son las imágenes de esa gran captura que logré junto al Vasco Huebra. Hola. Qué cara contento tiene que. La caña para acá. Toma. Ahí. Oh no, la caña. Que no te aflojes porque te cagas. Lo que te aflojes está sin remado, acordate. Ahí te va a ver, ahora te va a ver y prepárate para soltar, porque va a salir. Vos déjala, ella pide, vos déjala que tire. Me lo pescaba acá. No te va a caer el agua con la cámara vos. Con la jeta abierta encima. ¿Te alejas o te acercas? Atrás de él, ponele acá, al ladito de él. Sí, tan fácil no hacer. Ahora viene. Hizo hasta lo que no pudo para que perdiera el pescado. Señor del copo. Fíjese cómo. Mirá. Acá estamos con el copo loco. Te asustan un poco los pescados con el colorado, pero bueno. Sí. Ahí viene Mauro, cuidado las piernas.
En cuanto a los equipos, como les contaba, estábamos pescando con equipo número 5, 6. Líneas de hundimiento, no utilizamos línea de flote. Y lo que utilizamos en cuanto a moscas eran moscas articuladas. Moscas blancas, moscas rojas, moscas combinadas en cuanto a colores, pero articuladas. Con mucho pelo delante y con el anzuelo sueltito atrás. Esas eran las moscas que mejor resultado nos estaban dando en este fantástico lugar de pesca. Como no podía ser de otra manera, el Vasco tenía muchísimas ganas de pescar y obviamente nos pidió a nosotros si lo dejábamos pescar un ratito a él. Y obviamente lo hicimos y disfrutamos de lo que él estaba haciendo en el río. Estas son algunas imágenes que logramos captar con un teléfono celular de la increíble captura que logró él. Anda, anda. Pata voy a... Apa. Tiene un trenzado de pelos también con otra forma gris. Pero qué mugriento que sos. ¿Viste cómo me busca las patas? No puedo agarrar la cola. Te invito a que descubras mis cursos online en www.mauroinc.com. Te vuelvo a repetir, estamos brindando cursos online en la actualidad, precisamente en esta página www.mauroinc.com. Allí vas a descubrir todas las opciones que tenés para cursos online de pesca con mosca, si lo que te interesa es aprender a pescar esta modalidad o descubrir de qué se trata. Te invito a que descubras todos los cursos online en www.mauroinc.com. Para finalizar, quiero agradecer a todos los suscriptores, a ustedes, todos los que formamos parte de esta gran comunidad de pesca con mosca aquí en el canal. Ya somos más de 14.600 suscriptores en total en el canal y quiero agradecerles por formar parte del mismo. Muchísimas gracias por el apoyo, por las consultas y por todos los aportes que hacen al canal. Muchísimas gracias por estar y formar parte de esta gran comunidad de pesca con mosca.